Buenos días, queridos estudiantes de séptimo básico. Hoy nos encontramos en nuestra tercera clase de la unidad y vamos a trabajar la proporcionalidad inversa. ¿Qué aprenderemos? Comprender el concepto de proporcionalidad inversa, modelar situaciones que implican la proporcionalidad inversa y resolver problemas aplicando la proporcionalidad inversa. ¿Cómo lo aprenderemos? Observando la presentación de contenidos, escuchando explicación y ejemplos y realizando las actividades que haremos. Veamos, ¿qué es la proporcionalidad inversa entre magnitudes? Para empezar, debemos recordar que magnitud es todo lo que podemos medir, ¿ya? Como el peso, la talla, por ejemplo, un valor. Muchas magnitudes están relacionadas con otras, ¿ya? Como por ejemplo la cantidad de juguetes que tengan con el espacio que ocupan, la velocidad a la que va un auto con el tiempo que tarda en recorrer un trayecto, el tamaño de tu habitación con el tiempo que tardas en limpiarla. Ya vimos anteriormente que la proporcionalidad directa, la relación que hay es que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Pero en el caso de la proporcionalidad inversa, cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye proporcionalmente. Ejemplos de la vida cotidiana. Una persona pintando una casa, ¿ya? La relación aquí de las variables es el tiempo y la cantidad de personas. Si tengo mayor cantidad de personas, se van a demorar menos tiempo en pintar la casa. Si tengo menos personas, se van a tardar más tiempo en pintar la casa. La velocidad a la que va un bus y el tiempo que tarda en llegar a un lugar. Si la velocidad es mayor, el tiempo que se demora en llegar es menor. Si la velocidad es menor, el tiempo que se demora en llegar a ese lugar, ¿cierto?, sería mayor. La cantidad de días que les dure el alimento a una determinada cantidad de gallinas. Por ejemplo, si tengo alimento para 5 días para alimentar a 10 gallinas, si aumento la cantidad de gallinas y mantengo la misma cantidad de alimentos, se van a demorar menos días en comerse el alimento. Es decir, a mayor cantidad de gallinas, menos días dura el alimento. A menor cantidad de gallinas, mayor cantidad de días dura el alimento. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. ¿Ya? Es decir, si una se multiplica, la otra se divide, pero siempre por un mismo factor. Si multiplico por 2, ¿cierto?, una variable, la otra la divido por 2. ¿Ya? Por eso se dice que una aumenta el doble y la otra se reduce a la mitad. Y dos cantidades son inversamente proporcionales cuando una de ellas incrementa, es decir, la que se multiplica, ¿cierto?, incrementa, y la que se divide disminuye, pero siempre en una misma proporción. Ya, la forma de escribir esta proporcionalidad inversa es y es igual a k partido por x, donde k representa el valor de la constante de proporcionalidad, y representa el valor de la variable dependiente y la x el valor de la variable independiente. Veamos algunos ejemplos. Si 4 personas pintan un edificio en 6 días, ¿cuánto tardan en pintarlo 8 personas? ¿Ya? Vemos que la cantidad de personas aumenta. Por lo tanto, como ya sabemos que si una variable aumenta, la otra debe disminuir, la cantidad de días debe ser menor a 6 días. Ordenamos los datos escribiendo y es igual a 6 días, que es nuestra variable dependiente, ¿cierto?, la cantidad de días, y x, la cantidad de personas, que es la variable independiente. ¿Ya? Obtenemos la constante de proporcionalidad multiplicando la x por la y. Cuando queremos conocer la constante, se multiplica el valor de x por el valor de y. Recuerden que en la proporcionalidad directa se dividía la y dividido la x, ¿ya?
Ahora se multiplican estos valores y así se obtiene la constante. En este caso 6, que eran los días, por 4, que eran las personas, da 24, que sería la constante de proporcionalidad. Y usamos, ¿cierto? O sustituimos en la ecuación anterior, donde decía que y es igual a k partido por x. Queremos calcular y, entonces escribimos 24, que es nuestra constante, dividido en 8, nos va a dar 3, que es la cantidad de días que tardan 8 personas. ¿Ya? Entonces la respuesta a esta situación sería 8 personas tardan 3 días. ¿Ya? Y se cumple que es una cantidad menor a los 6 días que se tardaban las 4 personas. También lo podemos ver de la siguiente manera. Si la cantidad, ¿cierto?, de personas aumentó al doble, entonces la cantidad de días tiene que disminuir a la mitad. ¿Ya? También ahí podemos obtener una relación de manera rápida de las variables. Otro ejemplo. Si dos pintores tardan 6 días en pintar un muro, ¿cuánto tardarán 3 pintores en realizar el mismo trabajo? ¿Ya? Aquí aumenta la cantidad de pintores, por lo tanto la cantidad de días debe disminuir. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver otra forma de resolverlo. Ordenamos, ¿cierto?, los datos, en un lado los pintores, en el otro lado los días. ¿Ya? Sabemos que a mayor cantidad de pintores serán menos días y tenemos 2 es a 3, ¿cierto?, como 6 es a x. ¿Ya? Se invierte una de las fracciones. En este caso la primera, ¿cierto?, que no contiene la x. Recuerden, arriba teníamos 2 es a 3, abajo escribimos 3 es a 2 es igual a 6 es a x. Para calcular el valor de x se multiplica de forma cruzada 2 por 6, se divide por 3 y, ¿cierto?, 2 por 6 es 12, dividido en 3 es 4. Entonces, 3 pintores realizarían el mismo trabajo en 4 días. ¿Ya? Y concuerda con la proporcionalidad inversa, que dice que si aumenta una variable, la otra debe disminuir. Ya aumentó la cantidad de pintores, disminuye la cantidad de días. Veamos ahora una actividad que ustedes después deben completar. Dice, para terminar la cosecha en un fundo, la agrónoma a cargo ha calculado que con 10 temporeras trabajando diariamente, termina la cosecha en 30 días. La tabla muestra la relación que existe entre la cantidad de temporeras y los días que tardan en terminar la cosecha. Completa en tu cuaderno considerando que todas trabajan a un mismo ritmo. ¿Ya? Esta situación la podemos representar por una curva llamada hipérbola. ¿Ya? Después vamos a ver el gráfico. La cantidad de temporeras, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Como es la variable independiente la cantidad de temporeras, ustedes ahí podrían colocar la cantidad que ustedes quieran. ¿Ya? Y al lado calculamos la cantidad de días, que sería la variable dependiente. ¿Ya? Tenemos en los datos que 10 temporeras se demoran 30 días. Si disminuyo la cantidad de temporeras a la mitad, ¿cierto?, 10 temporeras, la disminuyo a 5 temporeras, la cantidad de días tiene que aumentar, ¿cierto?, porque estoy disminuyendo una variable, la otra debe aumentar. ¿En cuánto disminuí? De 10 a 5, en 2, es decir, disminuí a la mitad. Por lo tanto, en el otro debo aumentar al doble. ¿Ya? Entonces, el doble de 30 sería 60. 5 temporeras demorarían 60 días. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿cierto? Ustedes pueden ir completando la tabla después. ¿Ya? De la misma forma que lo hicimos con los ejercicios anteriores, con los ejemplos. Y la gráfica de una situación de proporcionalidad inversa es una curva llamada hipérbola. ¿Ya? Esta curva, ¿qué característica tiene? Que es una curva que no pasa por el origen, que nunca va a pasar por el origen y que nunca va a tocar ninguno de los ejes en ningún punto, ¿ya? Ni el eje X ni el eje Y. Se acerca a los ejes X e Y, pero nunca un punto coincide con el eje, ¿ya? Y ahí en el gráfico ustedes pueden observar, ¿cierto?, los mismos datos que están en la tabla.
¿Ya? Espero se hayan comprendido los contenidos. El resto de las actividades son las de su texto escolar, que están indicadas en la ruta de aprendizaje. Espero que sigan ustedes muy bien en sus casas, junto a su familia, y que nos sigamos encontrando de esta manera en nuestras clases la próxima semana. Un abrazo a cada uno de ustedes, cuídense mucho, nos vemos.